Profesemos, hermanos, con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas, visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo, y fue encarnado por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Amén. Tomamos asiento, hermanos, después de la lectura del Santo Evangelio y de la confesión de nuestra fe con el credo niceno. Que la gracia y la paz del Señor esté con todos vosotros. Amén. Hermanos, ofrecemos esta Santa Eucaristía al Señor para alabanza y gloria de su santo nombre en este día del Señor, en este domingo, tercer domingo después de la Epifanía. Y la ofrecemos también en oración, recordemos bien esto, por toda la Iglesia universal, por los obispos, presbíteros, diáconos y otros servidores del Señor en todo lugar. También por los hermanos perseguidos y necesitados, especialmente nuestros hermanos en Nigeria, en Afganistán, en Irán, en Yemen, en Libia, en Myanmar y en Filipinas, de lo que nos hemos acordado en esta semana. También se lo ofrecemos al Señor en oración por nuestros hermanos cercanos, ya mayores, ya también con aflicciones en la carne, por Candelaria, Jim, Noah, Miguel, Luisa, Isabel, Manuel, Alejandro y Ana. También por las víctimas y los familiares de los accidentes, terribles accidentes de tren que han habido esta semana aquí en España. Que el Señor tenga misericordia de todos. También por todos los países que están en guerra y en diferentes aflicciones, por los gobernantes, por las autoridades y por todos los servidores públicos, que el Señor les dé sabiduría y dirección. Y también, por supuesto, por todos los hermanos que han partido a la presencia del Señor en esta semana, que el Señor les tenga en su gloria. Bien, vamos a acercarnos ahora, siempre con reverencia a la palabra del Señor, especialmente este domingo que nosotros recordamos la conversión del apóstol San Pablo. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo y nos ilumine para poder predicar su palabra. Señor, concédenos en la misma unidad de tu Santo Espíritu que seamos iluminados para meditar en tu palabra y que podamos profundizar en estos misterios y de la salvación que tú nos das en Cristo y de cómo tu apóstol San Pablo también fue ese instrumento escogido por ti para llevar el anuncio, el nombre de Cristo a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, como he comentado, hermanos, hoy la Iglesia celebra la conversión del apóstol
San Pablo, ¿no? Es un acontecimiento importante para la vida de la Iglesia por la transformación que ocurre en la vida de Saulo de Tarso, ¿no? Y que le conocemos ya como el apóstol San Pablo, y su conversión es probablemente la más icónica y la más famosa de la historia de la Iglesia, ¿no? El apóstol a las naciones, el apóstol a los gentiles, ¿no? El que lleva el Evangelio y lo esparce por toda la tierra, yendo mucho más allá de Jerusalén, de Judea y de Samaria, ¿no? La promesa de Cristo, ¿no? De que ese Evangelio sería llevado a todas las naciones, se cumple de forma especial en el ministerio de San Pablo, ¿no? Que los 12 apóstoles sabemos que salieron también a las naciones, pero sus ministerios no son tan conocidos como el ministerio de San Pablo, ¿no? Que ha quedado reflejado en las Escrituras a través de todas de su obra prolífica, ¿no? Las 14 cartas que escribe San Pablo y que son parte de la revelación de Dios para nosotros en el Nuevo Testamento, y nos muestran su amplio ministerio, esa tarea evangelística maravillosa que tuvo el apóstol San Pablo. El contexto de la lectura que hemos hecho hoy vamos a examinar y vamos a ir a la palabra de Dios, no en la lectura del Evangelio que hemos hecho de Mateo, sino que vamos a ir a la primera lectura que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 9, donde encontramos una de las narraciones de la conversión de San Pablo. En Hechos de los Apóstoles hay 3 narraciones de la conversión de San Pablo, esta es una de ellas, y vamos a verla, pero siempre teniendo en cuenta también el contexto de las demás, ¿no? En Hechos 26, Lucas, en su narración, nos está llevando al momento en el que San Pablo, ya está llegando al final de Hechos de los Apóstoles, en el que San Pablo está delante del rey Agripa, ¿no? Delante de Festo, el gobernador romano, y delante del rey Agripa, para presentar defensa de sí mismo. ¿Por qué? Porque los judíos le han acusado falsamente de haber profanado el templo en Jerusalén, de haber metido gentiles en el templo, y eso era un error. Y por esa razón quisieron matarle, ¿no? Lo acusan falsamente, lo quieren matar, y providencialmente el Señor permite que los romanos protejan a Pablo y le libren de las manos de los judíos, pero los judíos están reclamando a Pablo para poder matarlo, porque según ellos ha transgredido pues la ley de los judíos y debe ser muerto, ¿no? Pero el Señor, repito, providencialmente está guardando la vida de San Pablo, y esto será lo que utilizará el Señor para llevar a San Pablo a Roma. Él siempre quiso ir a Roma a visitar a la iglesia allí y predicar el evangelio allí. La iglesia ya estaba en andas en Roma, ya existía la iglesia en Roma, pero Pablo quería visitar la iglesia en Roma y por uno y otro motivo no pudo ir, y le pedía a Dios ir a Roma, ¿no? Y eso lo vemos en la misma epístola a los romanos. Finalmente el Señor cumple ese deseo, pero lo lleva preso, ¿no? Y lo lleva a través de esta persecución que se desata contra Pablo en Jerusalén después de sus viajes misioneros que ya el Nuevo Testamento nos muestra, ¿no? Bueno, la cosa es que en este contexto San Pablo está delante del rey Agripa y delante de Festo, y él va a presentar una vez más su defensa, su inocencia ante las acusaciones de los judíos, y para ello les cuenta su testimonio. Al inicio de su testimonio él cuenta su trasfondo judío, de su fidelidad como fariseo y su celo como fariseo, y luego continúa con esta sección que vamos a iniciar aquí en el versículo 9. Dice San Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fijaos la descripción que San Pablo da de sí mismo, ¿no? Antes de su
conversión. Este era Saulo de Tarso, era un fariseo de fariseos, muy celoso en la tradición de sus padres. Él mismo, como hemos visto también en Gálatas, se describe a sí mismo de esta manera. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esta era la condición que tenía San Pablo antes de conocer a Cristo. San Pablo era un celoso fariseo, lleno de un fanatismo religioso que le llevó, como él mismo dice, a creer o considerar su deber actuar de muchas formas en contra del nombre de Cristo. Recordad que al inicio los cristianos, o como les llamaban también el camino, o los nazarenos, ¿no? Los seguidores de Cristo, que después fueron llamados así en Antioquía cristianos, ¿no? Fueron considerados al inicio una secta judía más, como podían ser los fariseos, ¿no? O los saduceos, o incluso los esenios y otros grupos, pero no. Luego dejaron de ser considerados simplemente un grupo más y se les consideró transgresores de la ley y enemigos de la ley, porque ellos estaban anunciando que en Cristo se había cumplido la ley y que ahora estaba la nueva ley de Cristo, porque Él era verdaderamente el Mesías y Dios que había venido en la carne. Y por supuesto, como persiguieron a Cristo, empezaron a perseguir a la iglesia. Y San Pablo, siendo un fariseo celoso, fue claramente un perseguidor de la iglesia, lleno de ese celo y de ese fanatismo que tuvieron muchos de los grupos judíos de la época. Él creía su deber, fijaos esa expresión, él creía que era su deber actuar en contra del nombre de Cristo. Y esto nos muestra una vez más cómo Satanás está detrás de la persecución a los cristianos siempre, ¿no? El diablo siempre mueve a través del fanatismo religioso a muchos grupos para ir en contra del nombre de Cristo. De hecho, es un hecho histórico que el cristianismo es la principal religión que ha sufrido persecución a lo largo de la historia. Las otras religiones que son conforme al hombre y esas religiones que vienen del paganismo no han sufrido la clase de persecución que los cristianos han sufrido y hasta el día de hoy sufren. Por supuesto, esto está movido por el príncipe de este mundo que es Satanás y que a través del fanatismo, ¿no? y de ese celo religioso mueve a muchas de estas falsas religiones a ir en contra de Cristo y en contra del mensaje del Evangelio. Pero el Señor mismo ya había advertido estas cosas. En el Evangelio de Juan 16:1, Jesús, hablando de las persecuciones, le dice a los discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. El Señor Jesús ya le había dicho a sus discípulos, a sus 12 principalmente, que así como a él le habían perseguido, a ellos también les iban a perseguir. Y como bien les ha dicho aquí, vendrían tiempos en los que aún algunos pensarían que al matar a los cristianos estaban rindiendo un servicio a Dios. Y este era el caso aquí de San Pablo, antes de su conversión. Él era uno de aquellos que estaba muy convencido de que al perseguir a los cristianos e incluso estar allí para que estos cristianos sean martirizados y mueran, él estaba rindiendo un servicio al Dios de Israel. Eso es lo que pensaba San Pablo. Fijaos esa visión fanática, ¿no? de la religión judía en la que estaba metido San Pablo. Ese celo tan torcido en el que estaba San Pablo.
Entonces, fijaos, aunque él se creía que era un fariseo fiel y religioso, estaba peleando en contra de Dios. Estaba peleando en contra del Señor y de su Cristo. Él no había conocido ni al Padre, ni había conocido verdaderamente a Jesucristo. Fijaos, algunas cosas interesantes de esta vida pasada de San Pablo. Primero, fijaos que él tenía el poder de los principales de los judíos. Es decir, San Pablo no era cualquiera. Y aunque por la edad seguramente no era miembro del Sanedrín, pero él era, por decirlo de alguna manera, un brazo ejecutor del Sanedrín, ¿no? El Sanedrín, estos 70 ancianos judíos que eran los que gobernaban realmente Israel, eran quienes le daban a él poderes para que él ejecute la persecución sobre los cristianos. Y él, con esos poderes y su celo, encerró a muchos santos, nos dice. Es decir, él estuvo detrás de la persecución y de llevar a la cárcel a muchos de los cristianos. Él dio su voto, nos dice, cuando mataron a muchos. Entre ellos, por supuesto, a Esteban. Tenemos el martirio de Esteban en el capítulo 6 de Hechos, donde San Pablo está allí presente y él guarda las ropas de quienes le apedrean y él daba su aprobación en cuanto al martirio de Esteban, ¿no? Él instigaba esas persecuciones. También nos dice aquí él mismo que él castigaba a los cristianos en las sinagogas y los obligaba a blasfemar. Fijaos, este castigar pues se refiere seguramente a los azotes de los judíos y a las torturas que aplicaban para que finalmente renuncien al nombre de Cristo y blasfemen contra Cristo. Fijaos que esto ya nos muestra a Cristo como Dios, ¿no? Para blasfemar en contra de Cristo. El odio de San Pablo, de Saulo, ¿no? Era tan grande, ¿no? Que los persiguió, nos dice, con furia, incluso en el extranjero. Y es esto lo que le lleva a ir a Damasco, ¿no? Que Damasco estaba al noreste, ¿no? Y estaba lejos, y él estaba haciendo todo ese viaje hacia Damasco cuando tiene su encuentro con Cristo, ¿no? Pero veamos realmente ese trasfondo, ¿no? Ese trasfondo de San Pablo, ¿no? Él en Hechos 22, contando también su testimonio, él dice, versículo 4, perseguía yo este camino, refiriéndose a la fe cristiana, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, ¿no? Fijaos la fuerza, ¿no? Con la que Pablo realizaba esta persecución. Ese era Saulo de Tarso, San Pablo antes de su conversión, un verdadero enemigo de la fe, un apasionado, celoso y perseverante enemigo de Cristo y de su iglesia. Pero viendo este trasfondo tan oscuro, ¿no? Y tan doloroso de lo que fue Saulo de Tarso, ahora vamos a ver su conversión, porque San Pablo nunca dejó de tener en cuenta de dónde había salido, ¿no? Y él siempre ahora, estando en Cristo, con arrepentimiento y con fe, él miraba hacia atrás y él miraba de dónde el Señor le había sacado. Pero vamos a ver ese momento de su conversión. Versículo 12. Ocupado en esto, dice San Pablo, ¿ocupado en qué? En la persecución, ocupado en todos los males que él procuraba para la iglesia, ¿no? Ocupado en esto, dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo estaba ocupado, muy ocupado, en llevar adelante la persecución hacia la iglesia, hacia los cristianos, a los que, como hemos visto, él hizo multitud de males, ¿no? Incluso los persiguió hasta la muerte, como él mismo
reconoce, ¿eh? Y él ahora estaba de camino a Damasco, como hemos dicho, comisionado por los sumos sacerdotes, por el Sanedrín, para ejecutar una vez más sus sentencias y sus persecuciones. Y al mediodía él mismo nos comenta que de camino a Damasco él experimenta una manifestación, una epifanía de Cristo resucitado, ¿eh? Esto es otra epifanía, ¿no? Una manifestación de ese Cristo que ya ha resucitado y ha ascendido. En ese momento San Pablo experimenta una visión celestial, ¿no? Ve esa luz resplandeciente, ¿no? Que es más fuerte incluso que la luz del sol, y todo esto, por supuesto, nos habla de la gloria divina, ¿no? De la gloria celestial que se aparece en ese momento, y caen todos a tierra. Y van todos, por supuesto, en caballo, ¿no? En el transporte típico de la época, y ellos caen en tierra y oyen la voz de Cristo mismo. Pero según podemos ver en todas estas testimonios de San Pablo, solamente Pablo lo ve, o solamente Pablo ve una visión. Los demás oyen, pero no ven, pero Pablo sí ve. Y lo primero que se oye allí es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Es interesante ver esta primera palabra del Señor para el apóstol Pablo, ¿no? Porque lo llama dos veces, le dice Saulo, Saulo, lo llama dos veces como ¿qué estás haciendo? Y le dice: ¿por qué me persigues? El Señor Jesús, fijaos, no le está diciendo ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿O por qué persigues a mis discípulos? Jesús le dice: ¿por qué me persigues a mí? Y esto es porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo mismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La unión de Cristo con su iglesia es total. Es decir, Cristo no está sin su iglesia y la iglesia no es nada sin Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Están unidos completa y perfectamente. Por esa razón, todo lo que se hace a la iglesia se le hace a Cristo. Y es por esto que para Cristo la persecución de la iglesia es muy personal. Cuando se persigue a los suyos, le están persiguiendo a él mismo. Lo que le haces a la iglesia, lo que le haces a los cristianos, se lo estás haciendo a Cristo mismo. Jesús le dijo a sus discípulos: lo que hicieron conmigo harán con vosotros. Pero por otra parte, es también cierto que todo lo que le hacemos a la iglesia, todo lo que hacemos a los cristianos, se lo hacemos también a Cristo mismo. Y esto sea para bien o sea para mal. Fijaos lo que dice en el Evangelio de Marcos 9:41. Y cualquiera que os diere, dice Jesús, un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, incluso aquellos impíos o malvados que le hacen bien a un cristiano, que le hacen bien a la iglesia de alguna manera, incluso eso es visto por Dios y será recompensado por Dios en el día del juicio. Pero de igual manera el que hace mal, el que persigue a la iglesia, el que está haciendo daño a los cristianos, recibirá también conforme a esa obra de maldad en el día del juicio. Ahora continúa el Señor, después de haberle hecho ver a Pablo que está persiguiéndole a él y haciéndole mal a él al perseguir a los cristianos, le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este era un típico dicho entre los griegos, ¿no? Era la figura del ganado, de los animales que dan patadas violentas, ¿no? Esas coces, esas patadas violentas, pero que impactan contra la punta metálica de unas astas, de unos palos que utilizaban
los agricultores para estimular al ganado. Y ellos pateaban, pero al patear la punta, obviamente se hacían más daño ellos, ¿no? Este dicho típico obviamente se refería a cuando las personas peleando contra la voluntad de Dios nos hacemos más daño nosotros. Al resistir a la voluntad de Dios, al ir en contra, violentamente en contra de la voluntad de Dios, los únicos que nos hacemos daño somos nosotros mismos. Jesús le está diciendo a San Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que al ir en contra de mí, no te das cuenta que al ir en contra de la iglesia, de perseguir y maltratar a los míos, lo único que estás haciendo es dar patadas violentas contra un aguijón y te estás hiriendo cada vez más tú mismo? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús se le está manifestando a él como Dios, como el Cristo verdadero. Le está mostrando su pecado y lo está llamando al arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo Jesús con estas palabras. Jesús le está exponiendo el Evangelio a San Pablo. Ahora miremos la reacción de San Pablo ante esta manifestación divina y ante esta, repito, predicación del Evangelio que está recibiendo de Cristo mismo. Veamos. La pregunta de San Pablo es: ¿quién eres, Señor? ¿No? En ese momento San Pablo está sobrepasado por la visión, por la voz que escucha. Él, por supuesto, sabe que esta es una manifestación divina, pero le está preguntando porque quiere asegurarse: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Porque él estaba persiguiendo a Cristo, él estaba seguro que Cristo no era el Mesías, ni que él era realmente Dios hecho hombre. Y él quiere asegurarse y le pregunta: ¿quién es el que se está manifestando a mí? ¿Quién es de quien esta gloria divina se manifiesta, ¿no?, en este lugar? Y Jesús le confirma su nombre, ese nombre que San Pablo ha estado persiguiendo, ese nombre contra el que San Pablo ha hecho muchas cosas. Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús le da a conocer su santo nombre, ¿no?, y le dice: yo soy este Jesús al que tú persigues. Y ahora le da su mandato. Versículo 16 le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. He comentado antes que la conversión de San Pablo se narra en 3 lugares dentro de Hechos de los Apóstoles. Y en lo que acabamos de leer, San Pablo hace como un resumen de todo lo que ocurre después de la aparición que tiene de Cristo, ¿no? Él hace como un resumen condensado. Si esto lo comparamos con el capítulo 9 y el capítulo 22 de los Hechos, vamos a ver que después de la aparición de Cristo y después de oír la voz de Cristo y del resplandor de la gloria, Pablo ha quedado ciego por ese resplandor y va a estar ciego por 3 días. Y el Señor le ordena, esto lo veis en el capítulo 9, que entre a la ciudad de Damasco, y vaya y se queda en la casa de uno, allí ciego, orando en ayuno por 3 días, y allí le sería dicho qué es lo que tiene que hacer. Él tenía que esperar hasta que le sea dicho qué es lo que tiene que hacer. En ese mismo trajín, digámoslo así, el Señor se aparece a Ananías, quien era probablemente el obispo de Damasco, y se manifiesta a él y le dice lo siguiente, Hechos 9:11. Le dijo el Señor a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos que Ananías se resiste a ir porque tenía miedo, pero el Señor le asegura y le dice: ve, porque él ha visto en visión lo que va a ocurrir y yo lo he escogido, ¿no? Yo lo tengo como un instrumento para llevar mi evangelio pues a todos los hombres, ¿no? Y realmente San Pablo va a ser un instrumento escogido por Dios para una misión concreta. Y por eso estamos viendo toda esta manifestación tan pues sobrenatural de Dios en el momento de su conversión. Y así fue. Ananías fue, se encontró con San Pablo y el mismo San Pablo lo narra en Hechos capítulo 22. Y él dice: vino a mí, se refiere a Ananías, y acercándose, 22:13, ¿no? Acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Fijaos, San Pablo tuvo este encuentro con Cristo en el camino de Damasco. Él fue llevado al arrepentimiento, a la fe, a la conversión, a volverse al Señor de ser un perseguidor, ahora a reconocer a Cristo como el Señor y entregarle su vida. Pero San Pablo está ahora conmocionado, está quebrantado de corazón allí en Damasco, ciego, en ayuno, en oración. Y allí se aparece Ananías para orar por él, imponerle las manos y que él recobre la vista. Y ahora estando con él, Ananías le confirma lo que es la voluntad de Dios para él, el propósito que tiene Dios para él y que él tendrá también que padecer por causa del nombre de Cristo. Pero fijaos, aunque San Pablo ahora será el que anuncie el Evangelio, el más grande misionero de todos los tiempos, será aquel que, transformado por la gracia de Dios, y habiendo sido un celoso perseguidor, ahora será un celoso predicador del Evangelio. Dios utilizará esos dones naturales que tenía Pablo, ese celo que tenía, esa pasión que tenía, esa perseverancia que tenía para el mal. Ahora el Señor la utilizará para el bien de su reino. Todo lo que fue Pablo como perseguidor será transformado, será santificado por Dios para el bien, para el crecimiento del reino de Dios. Y eso es lo que hace Dios con cada persona cuando la cambia, con cada persona cuando se convierte a Cristo. Lo transforma, lo hace nuevo y alinea sus dones naturales para el bien del reino de Dios y lo capacita también con nuevos dones espirituales. Pero dicho todo esto, eso será el futuro de San Pablo. Pero en este momento Pablo está experimentando esa conversión a Cristo y todo debe ir en el orden de Dios. Es por eso que está allí Ananías. El Señor Jesús no coge a San Pablo y le dice: bueno, ya te has convertido, ahora métete en el agua y bautízate tú mismo. O no le dice a San Pablo: empieza a predicar ya el Evangelio. No. San Pablo estaba empezando de nuevo. San Pablo estaba volviendo otra vez a hacer aquí un niño. A pesar de todo su recorrido, San Pablo tenía que empezar de cero. Y solamente se empieza de cero por manos de la Iglesia. Él estaba experimentando la conversión y él tenía que venir a las aguas del bautismo. Y el bautismo solamente lo imparte la Iglesia, la esposa de Cristo.
Es por eso que Jesús, así como en la persecución, lo que le hacemos a la iglesia es personal para Cristo, la obra de Cristo en este mundo no se hace nunca sin la iglesia. Cristo no hace nada en este mundo sin su iglesia. Por eso Jesús mismo le dice a Pablo, ve donde te será dicho lo que tienes que hacer. Y lo primero que tiene que hacer San Pablo es ser bautizado. Todo debe empezar por el principio en el orden de Dios, con su bautismo, con el perdón y el lavamiento de sus pecados, como le dice Ananías. Él debe empezar en la nueva vida que inicia allí, en el agua del bautismo. Y es aquí Ananías, obispo, como digo, muy probablemente de la iglesia de Damasco, quien le bautiza y quien le da inicio a la nueva vida de San Pablo, esa nueva vida transformada. Así que Cristo, hermanos, no hace nada sin su iglesia, no hace nada sin su esposa. Por eso los sacramentos que celebramos en la iglesia, en los sacramentos que celebramos en la iglesia, se manifiesta la eficacia salvadora de Cristo. Cristo mismo está presente en medio de la iglesia cuando celebramos los sacramentos. Y así vamos a ver ahora el cambio total de la vida de Pablo. De haber sido perseguidor a ser ahora el mayor evangelista y el apóstol a las naciones. Pablo finaliza su testimonio delante del rey Agripa de la siguiente manera, versículo 19, dice, por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Hermanos, la conversión de San Pablo lo llevó a vivir totalmente una vida nueva. Y como él mismo le dice al rey Agripa, él no fue rebelde a la visión celestial. A San Pablo, Cristo se le manifestó de una forma muy sobrenatural, evidentemente. Pero San Pablo no fue rebelde a esa manifestación de Cristo. Y de esa manera, cuando anunciamos el Evangelio y cuando oímos el Evangelio, ninguno de nosotros debe ser rebelde ante la manifestación que Cristo hace a todos los hombres, sino que debemos obedecer al Señor y seguirle de corazón. San Pablo obedeció al Señor y anunció el Evangelio, como él bien dice, a toda la tierra, predicando el arrepentimiento y la conversión al Señor. Y ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió y resucitó para salvarnos y que Él llama a todos los hombres a que se arrepientan, y debemos también anunciar ese mismo Evangelio. Arrepentirse y convertirse, como vemos en la misma vida de Pablo, no es otra cosa sino que renunciar a uno mismo, renunciar al pecado, renunciar a nuestra antipatía hacia Dios y entregarnos a Cristo para seguirle, para obedecerle, confiando en Él, recibiendo lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros para ser sus discípulos. Así que San Pablo dedicó su vida al anuncio misionero, al anuncio del Evangelio y al trabajo misionero, y como sabemos fundó múltiples iglesias. Como hemos dicho, la mayoría del Nuevo Testamento son escritos suyos, y predicó y llevó el Evangelio a Asia Menor y hasta Europa. Incluso tenemos mucha garantía de que estuvo incluso aquí en España predicando el Evangelio. Así que vemos en la vida de San Pablo la poderosa gracia de Dios y cómo cambia a los hombres de haber sido un asesino, perseguidor, violento y lleno de orgullo, de ser un hombre manso, humilde, sencillo y lleno de caridad, y de entregar su vida por Cristo hasta el final. Así que, hermanos, termino simplemente con unas breves conclusiones. Hermanos, la conversión de San Pablo es un ejemplo poderoso que nos muestra primero que no hay casos imposibles para Dios, ¿no? Dios transforma el corazón de las personas, de los más malos incluso, ¿no? De los más malvados, y los transforma. Cuando hay una entrega genuina a Cristo, realmente el Señor nos hace de nuevo, ¿no? Nos hace otra vez, y utiliza incluso las cosas buenas de nosotros, que las utilizamos nosotros mal en el
pasado y Él las utiliza para bien y nos capacita con otros dones y nos llena del poder de su Espíritu Santo, como lo hizo con San Pablo. Así que no hay casos imposibles para Dios. Oremos por la conversión y por la salvación de aquellas personas que vemos duras y que vemos difíciles de volverse al Señor. El Señor puede hacerlo. En segundo lugar, busquemos tener ese encuentro con Cristo resucitado, como el que tuvo San Pablo en el camino a Damasco. San Pablo fue un instrumento escogido, especialmente escogido, ¿no? Y esto él mismo lo dice en Gálatas, por lo cual el Señor realmente hizo una manifestación muy sobrenatural en esa epifanía, ¿no? Esa manifestación con él. No es lo normal, es decir, Jesús no se anda apareciendo personalmente a las personas, pero no es necesario que esto ocurra. A través de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios y a través del anuncio del Evangelio por la predicación de la Iglesia, Cristo se hace verdaderamente presente. A través de los sacramentos, de la celebración de los sacramentos, Cristo está presente. ¿Qué tenemos que hacer? Traer a las personas a donde la palabra es anunciada, traer a las personas a donde los sacramentos son celebrados, en el lugar donde la Iglesia adora. En todos estos momentos, Cristo está presente y Cristo se manifiesta para salvación a los hombres. Así que busquemos para la conversión de muchos, llevarlos a la palabra de Dios y llevarlos al lugar donde Cristo se manifiesta, donde el Espíritu Santo está obrando con poder. No busquemos tampoco experimentar conversiones sobrenaturales como la de San Pablo, ¿no? Repito, no todas las conversiones en la historia son realmente dramáticas como la de San Pablo, como la de algunas personas y personajes de la vida cristiana. Muchas personas experimentan conversiones mucho más sencillas, pero igualmente genuinas. La realidad de la conversión no se basa en lo espectacular que sea. Hay personas que se convierten de una vida terrible hacia Cristo y es muy espectacular, pero hay otras personas que no, que tienen vidas sencillas y que su conversión pues no es tan espectacular, pero sí es sincera, es genuina. ¿Qué es lo que realmente debemos ver? Que la conversión realmente nos lleva a la fidelidad a Cristo, que tiene que haber ese momento en el que la persona realmente se entrega a Jesús como su Señor para seguirle de verdad, con fidelidad y con perseverancia. Eso es lo que importa. No importa lo espectacular de la conversión, sino que tu entrega a Cristo sea genuina. Por eso la pregunta no es si un día te convertiste de una forma espectacular. La pregunta es si hoy tú sigues caminando en una conversión genuina a Cristo. Porque la conversión, en un sentido, es un momento en el que inicia esa vuelta hacia el Señor. Pero la conversión, en un sentido más amplio, es toda tu vida. Una vida marcada por el arrepentimiento y la fe. Una vida en la que vamos convirtiéndonos a Cristo cada vez más. Nos vamos volviendo al Señor cada vez más, siguiéndole con una vida más apartada del pecado y más apartada del mundo y más consagrada a Cristo. Recordemos que el mismo San Pablo nos ha mostrado que la vida cristiana es una vida de conversión, es una vida de continua conversión, es un camino que debemos terminar. Así que no te preguntes si un día te convertiste o cuán espectacular fue tu conversión. Pregúntate cómo estás hoy. Si hoy estás con un corazón lleno de arrepentimiento, de fe, creciendo en arrepentimiento y en fe y caminando en pos de Cristo. ¿Cómo estás hoy? Y demos gracias al Señor por la vida y el ministerio de San Pablo, por el instrumento precioso que él ha sido y es para la Iglesia hasta el día de hoy. Que llevemos el Evangelio como él, pidámosle al Señor esa pasión, ese fuego de San Pablo, y que vivamos nuestra propia conversión continua como él, dispuestos incluso a padecer por el nombre de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé la gracia suficiente para todas estas cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.